Bien, los componentes semiconductores, que es el siguiente tema, son componentes que, a diferencia de los componentes pasivos como las bobinas, condensadores y resistencias, estos sí alteran el carácter alterno de la corriente alterna. Es decir, aplica un voltaje alterno y obtiene un voltaje alterno, una corriente alterna y obtiene una corriente alterna. En el caso de los componentes semiconductores, nosotros aplicamos una corriente alterna y obtenemos probablemente una corriente directa. Y bien usados podemos hacer muchas cosas con ellos. Incluso podemos, a partir de una corriente directa, crear una corriente alterna. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Los componentes semiconductores son básicamente son diodos, son transistores, son circuitos integrados y todos están hechos precisamente con un material que se llama semiconductor. Los materiales semiconductores, si nosotros recordamos del primer parcial lo que es un material conductor, al hablar de materiales que están atómicamente uniformemente hechos, decíamos que había conductores y que había aislantes. Que los materiales conductores sí permiten el paso de la corriente eléctrica y que los aislantes no permiten el paso de la corriente eléctrica. Y que si los analizamos desde los átomos que los conforman, nos daríamos cuenta que los conductores, que son los metales, las disoluciones iónicas acuosas, las aleaciones de los metales, el carbono, óxidos metálicos, etcétera, etcétera, conducen. La mayoría tienen una resistencia baja, las aleaciones pueden tener resistencias relativamente altas. Los aislantes son materiales que ninguno es metal, son como el azufre, el fósforo, el cuarzo, el vidrio, la ebonita. Son materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica y si analizamos los electrones de los elementos puros, nos damos cuenta de que estos tienen 3 electrones en la órbita de la conducción, ¿no es cierto? Tienen 5 electrones en la órbita de la conducción y los conductores tienen de 1 a 3, estos de 5 a 7 electrones. Y bueno, la pregunta que hacíamos en el primer parcial, ¿y qué onda con los que tienen 4 electrones? Bien, los que tienen 4 electrones reciben el nombre de semiconductores. Los semiconductores son, por definición, materiales que los átomos de su estructura tienen 4 electrones en su órbita de conducción. Y bueno, por decirlo prácticamente, podríamos decir que son el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Y dicen, oiga, pero estos son metales. No, estos no son metales. Según la Escuela Rusa Química, son metaloides, que no es lo mismo que metal. ¿Por qué? Porque estos materiales a veces se comportan como no metal y a veces se comportan como metal. Estos definitivamente son no metales. De hecho, este es un gas. Bueno, normalmente es un gas. Puede presentarse en forma sólida como un diamante. El silicio es un material igualito al cristal de las ventanas. Es más, las ventanas están hechas con un vidrio que está hecho con óxido de silicio. El germanio es algo muy semejante al silicio. Curiosamente lo dejan caer al suelo y se rompe como un vidrio, pero si lo observan parece metal. Vamos a ver un video de esto. Básicamente estos son los semiconductores. Ahora, ¿cuáles se usan comercialmente? Inicialmente se usaba el germanio. Fue el primer semiconductor que se usó, y bueno, pues alguien descubrió que no era el único, descubrió que el silicio también. Y al ver sus facultades químicas, se dieron cuenta que el carbono también puede ser. Pero dicen las gentes de la Unión Americana, los científicos, que el carbono no puede ser semiconductor. Y cuando dicen eso a estas personas, digo, entonces sí puede ser, porque ¿para qué insisten? Lo que sí voy a aceptar, es muy difícil fundirlo para doparlo, pero sí se puede hacer. Si se lograra hacer un transistor con carbono, sería un transistor pequeñito que aguantara mucho más
que un transistor grande que le decimos nosotros de corcholata, la misma potencia o más. El estaño y el plomo no se prestan, aunque definitivamente lo son y a veces trabajan como tal, como semiconductores, al extremo de que existe un material que se llama sulfuro de plomo, le llaman comercialmente galena, que se usaba antiguamente para hacer los radios de galena, antes de que existieran los semiconductores de estado sólido, y ya había transmisores y receptores de radio, eran de bulbos o válvulas termoiónicas. Y bueno, el estaño tiene básicamente las mismas propiedades, nada más tiene un punto de fusión un poquito más bajo. Estos dos juntos se usan para hacer la soldadura en una proporción de 60-30 o 60-40. 60-40, sí, 60 de estaño, 40 de plomo. Es una mezcla eutéctica de metales, es decir, que es la temperatura más baja de una mezcla de metales. En la proporción de 60-40 es la más baja temperatura a la que se funden. Y bueno, los materiales que se usan comercialmente son estos, y nos vamos a enfocar básicamente al silicio, que es el que ahorita está en boga.